Era la mañana del 15 de julio de 1812. Que quedaría registrado como un día histórico para todo el continente europeo. Napoleón se vistió con un uniforme bien planchado. Se peinó mientras se miraba en el espejo de cuerpo entero. Como tenía una posición importante y significativa. Mantuvo su línea de cabello sin que sobresaliera un solo cabello. Si vuelvo a París, tendré que hacer ejercicio primero. Tengo que perder el peso de este tipo. Mirando al pingüino en el espejo, Napoleón apretó los dientes. Se aseguraría de recuperar su mandíbula angulosa y su escote. Los generales observaron el aspecto de Napoleón cuando salió del vestuario. No pudieron ocultar su sorpresa. Ney y Davout ni siquiera pensaron en cerrar la boca abierta. Berthier se acercó con cuidado y preguntó. ¿Su majestad el emperador? ¿Estás seguro de que quieres ir con ese atuendo? ¿Crees que el lugar al que vamos es un campo de batalla? ¿No? Bueno. La última batalla fue lo suficientemente apasionada como para confundir a su majestad. 11. El comandante de caballería Murat se rió y se rió. No. ¿Este tipo está loco? El primer sentimiento de Napoleón después de escuchar eso fue absurdo. Sin embargo, los oficiales y generales de los alrededores no reaccionaron mucho. A pesar del acto extraordinario frente al emperador. Basado en sus reacciones, Napoleón entendió. Ese tipo. Joachim Murat. Le estaba hablando a ti. Napoleón Bonaparte del otro mundo tuvo éxito en todas las batallas y se convirtió en general a una edad muy temprana. Demostrando ser muy superior a los nabots de este mundo. Cuando Napoleón era comandante de una división. Murat era solo un teniente. Es por eso que Murat no se habría atrevido a hablarle informalmente. Allí. Murat era un amigo que llegó tarde a la promoción porque era un incompetente. De todos modos. No era tan importante. Los generales parecen estar equivocados. Pero nuestra guerra aún no ha terminado. Alejandro I y yo tenemos que decidir y firmar el acuerdo para declarar el fin de la guerra. El lugar al que vamos no es un salón de fiestas en el Palacio de Dresden. Ni siquiera sabemos cómo van a resultar las cosas. Pero todos ustedes están vestidos muy espléndidamente. Druskininkai. El lugar de las negociaciones. Estaba en territorio ruso y los guardias del zar los estarían esperando con mirada mortal. Eso podría ser extremadamente raro. Pero podría estallar una pelea si la situación se distorsionara. Pero estos chicos estaban relajados como si estuvieran dando un paseo o tomando una copa. ¿Fue porque las tropas del Imperio francés tienden a estar sueltas en su conjunto? Su comportamiento era más como el de un noble que el de un soldado. Y parecía natural. Irritando a Napoleón. Ya veo. Le pido perdón. Su Majestad. Eso, creo que fuimos cortos de mente. Su Majestad hizo bien en recordárnoslo. Comillas. TSK. Su Majestad no se equivoca. El último fue Murat. ¿Verdad? Napoleón lo dejó pasar pacientemente. Lo disciplinaré más tarde. No soporto que él me hable mal. Como era de esperar. No nos atrevemos a seguir los pensamientos profundos de Su Majestad. Aprendamos la lección de hoy y trabajemos más duro. El nombre del joven general cuyos ojos brillaban era Eugene de Beauharnais. Napoleón suspiró para sus adentros cuando lo vio halagador. Le vino a la mente una anécdota relacionada con Eugene en el otro mundo. Eugene de Beauharnais era un niño en ese momento. Cuando su padre, Alexandre de Beauharnais, fue ejecutado por traición por Robespierre, el líder del partido, y otros. Visitó a Napoleón, quien era el comandante de las fuerzas de defensa de la capital en ese momento. A pesar de haber sido severamente golpeado y expulsado por los soldados, clamó por salvar la vida de su familia y el honor de su padre. Al apreciar el coraje, la audacia y la lealtad del joven, Napoleón se hizo cargo de su familia. Y tras una investigación, también descubrió que su padre había sido ejecutado injustamente. Esto lo llevó a convertirse en un oficial de absoluta lealtad a Napoleón. Más tarde, cuando Napoleón se retiró y partió hacia Luisiana, se informó que ingresó a la arena política de la República. De todos modos, Napoleón puede ser un benefactor y un superior especial de Eugene. Pero para Napoleón, él era solo uno de sus amados y versátiles subordinados. Tenían una gran relación. Pero en este mundo, la situación era un poco diferente. Es mi hijo adoptivo. Y Nabot de este mundo se casó con Josefina, la madre de Eugene, y divorciado de nuevo. Está loco. De verdad. Aunque había visto a Josephine, la madre de Eugene, algunas veces. Nunca había pensado tanto en ella. ¿Qué tipo de atracción sexual tenía Napoleón para casarse con una mujer que era vieja? ¿No hermosa y tenía hijos? De todos modos. Ese maldito Nabot se casó con Josephine y aceptó a Eugene y su hermana como familia. Aunque más tarde se divorció de Josephine, todavía actuó como un fuerte padrastro para Eugene. Napoleón tuvo que apartar la mirada de los ojos chispeantes de Eugene. Su pecho se sentía tapado. Igual a Napoleón. Los generales franceses y la Guardia Imperial llegaron con sus caballos a una ciudad llamada Druskininkai. Geográficamente entre Vilnius y Grodno. También fue el lugar para las negociaciones con Alejandro I. Rusia había sufrido una aplastante derrota en la batalla de Grodno. Y los cuerpos de Bagration y Barclay fueron hechos prisioneros por Francia. Alexander I ya no podía aferrarse a su anterior postura dura. Napoleón tampoco quería luchar contra Rusia. Por lo que las conversaciones sobre el final de la guerra podrían llevarse a cabo fácilmente. Al llegar a Druskininkai, Napoleón pudo encontrarse con un hombre alto con una apariencia robusta y al que le faltaba la mitad del cabello.
Eso fue correcto. Era Alexander Pavlovich Romanov. Alejandro I. El zar de Rusia. No era muy diferente de lo que recordaba Napoleón. Excepto que tenía un poco menos de pelo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No nos hemos visto desde el Tratado de Tilsit. Así que han pasado 5 años. Bueno, así es. Napoleón estaba feliz de verlo. Pero Alejandro I lo aceptaba de mala gana con una cara de desaprobación. Mirando esto solo. Estaba claro quién tenía la sartén por el mango. Lamenté mucho que los malentendidos entre unos y otros se acumularan y estallara una guerra inútil. Como saben, el enemigo común de Rusia y Francia es el estado títere del país insular. Eso es cierto. Gran Bretaña siempre ha estado atenta a usted y al crecimiento de su país. Quiero resolver varios malentendidos y firmar un nuevo tratado en la mesa de negociaciones hoy. Le pido al zar que esté dispuesto a hacer lo mismo. Por supuesto que lo soy. Pero, ¿no invadió el emperador nuestro país primero? Rompiendo muchos contenidos del Tratado de Tilsit. ¿Un símbolo de amistad entre nuestros dos países? Solo quiero que sepas que yo y el gobierno ruso sentimos pena por esto. No había nada ventajoso en el lado francés. Que rompió el tratado primero. Si iban a discutir sobre la responsabilidad de la guerra. Entonces, para evitar esto, el viceministro francés de Asuntos Exteriores, Armand Augustin Louis de Caulaincourt, naturalmente trató de intervenir. Pero Napoleón era Napoleón. Las palabras del zar me recuerdan a Epicteto, un antiguo filósofo griego, quien dijo: es si se habla mal de ti y es verdad. Corrígete. Si es mentira, ríete. En nuestra situación, el mal es una verdad imperial y un resultado del proceso. No importa quién empezó. Era como decir que no discutiera sobre esto y aquello. Las venas de Alejandro I eran visibles en su frente. Pero no abandonó su asiento. En la mesa estaban Napoleón, Alejandro I, el viceministro de Relaciones Exteriores de Francia, Armand Augustin Louis de Caulaincourt, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Coutu-Beyman. Detrás de ellos, los generales francés y ruso estaban uno frente al otro como si fueran a pelear en la nieve. El 15 de julio de 1812. A las 11:30 horas. Nuestro país entregará como prisioneros a los dos generales rusos Piotr Bagration y Barclay de Tolly. Junto con ellos, capturamos alrededor de 125,000 soldados rusos. 1,000 con al menos el rango de oficiales. 339 cañones operativos. 22,000 caballos de guerra y alrededor de 3,4 millones de rublos en suministros de guerra, alimentos y fondos de guerra. En primer lugar, de acuerdo con las leyes internacionales, todos los cañones, caballos y pertrechos de guerra serán transferidos al Imperio francés. ¿Tienes alguna objeción a esto? Nuestros soldados no fueron capturados en combate. Hice un compromiso contigo porque no quería derramar más sangre en una pelea en la que mis camaradas estaban aislados y tenían menos probabilidades de ganar. Si hubiera decidido luchar, tendría la capacidad suficiente para causar un daño considerable a sus tropas. Tratarlos como prisioneros de guerra con las leyes internacionales es un trato duro. Eso es lo que tengo que decir. El cuerpo polaco, dirigido por el gran duque de Varsovia, Poniatowski, ha llevado a su cuerpo Bagration al borde del colapso. Y el cuerpo aliado ya está bloqueando la retirada del cuerpo Barclay. Incluso si la batalla continuara, se confirmaría el dominio abrumador de Francia. Había comenzado una guerra diplomática de tira y afloja entre los dos ministros de Asuntos Exteriores, con la ayuda de diplomáticos, expertos militares, comandantes de campo y periodistas enviados desde ambos países. Lucharon por ganar las negociaciones a su favor. Napoleón y Alejandro I jugaron el papel de poner un péndulo en medio de las negociaciones, fanfarroneando que podían pelear más sin un acuerdo y recogiendo información falsa. Alejandro I estaba un poco molesto por el lento proceso de negociaciones y preguntó a sus hombres cuánto tiempo lo harían. Pero Napoleón no lo hizo. Miró el reloj que ya marcaba las 5 de la tarde. Hambre. Alejandro I se levantó primero y dijo: tenemos un comedor grande. Comamos algo. Hagámoslo. Tienes que poner algo en el estómago para seguir hablando. Los dos emperadores se levantaron de sus asientos. Fueron seguidos fielmente por los generales franceses y rusos. Napoleón y Alejandro I caminaron uno al lado del otro camino al comedor. Napoleón abrió la boca. Ni el zar ni el ministro de Relaciones Exteriores Coutu-Beyman mencionaron la rebelión en París. ¿No es este un evento que sacudiría el equilibrio de la mesa de negociaciones? Comillas. ¿Qué quieres decir? Estoy simplemente asombrado. Que Rusia no está utilizando cuestiones ventajosas. El imperio no se molesta en señalar las debilidades de otros países. Fueron las orgullosas palabras de Alejandro I. Pero Napoleón sonrió para sus adentros. La distancia de Vilnius a París era de unos 2,500 kilómetros. El viaje de ida y vuelta era el doble. No importa cuántos espías haya puesto Rusia en París. Alejandro I aún no debería saber la verdad sobre los rumores debido a limitaciones de tiempo y espacio.
Incluso antes de Alejandro, llegó a la mesa de negociaciones. Sabía que la revuelta de París era un engaño de Napoleón. Entonces solo había una posibilidad. Había una rata en París. El comedor del Palacio Druskininkai era pequeño. Como era una comida para los mejores franceses y rusos. La calidad de la comida era muy alta. Pero se habían ignorado otras cosas debido a la situación urgente. En particular, el interior del comedor tenía un diseño simple y tosco. Con cortinas desordenadas y decoraciones y patrones descoloridos. Algunos generales parecían decepcionados. Ya que esperaban un lugar de fiesta elegante donde los aristócratas con ropa lujosa y las damas con vestidos coloridos se reunían para bailar. Apasionadamente. Con músicos interpretando melodías encantadoras y cantantes de ópera cantando canciones magníficas. No se pudo evitar porque Druskininkai era una ciudad pequeña y remota desde el principio. A Alejandro I le gustaban las fiestas. Pero no estaba tan loco como para bailar y jugar durante la guerra. En la mesa. Los generales y diplomáticos que habían estado discutiendo entre ellos ahora eran diferentes. Bebieron vino dulce juntos y compartieron la comida de manera amistosa. Aunque no se caían bien. Su conversación fue fluida y se echaron a reír. Debería cuidar mi cuerpo. Napoleón murmuró mientras tocaba su vientre rebotando. Mientras trataba de separar la comida grasosa de las verduras en su plato. Alguien se sentó al otro lado de la mesa. Era el zar Alejandro I. Le preguntó a Napoleón. ¿No te gusta el sabor? ¿Por qué estás separando la comida? Los chefs imperiales rusos son los mejores. No necesitas hacer eso. Solo come. Estoy tratando de controlar lo que como porque creo que mi salud ha empeorado estos días. Pero la cocina es absolutamente excelente. Tu salud, bueno. La salud es importante para el líder de una nación. Los músculos fuertes. La vitalidad fuerte y una barba espesa son símbolos de masculinidad y salud. Era una voz llena de orgullo. Por lo que Napoleón miró a Alejandro I y vio que miraba alternativamente entre sus cuerpos. Eufórico. Ando. ¿Este tipo? Era cierto que en comparación con el cuerpo robusto de Alejandro I que era tan fuerte como un lobo gris de Siberia. Este cuerpo gordo parecido a un pingüino no era atractivo. Pero Napoleón solo podía sentirse aliviado devolviendo lo que recibió. Una comisura de sus labios se elevó y dijo. Si cambias tu estilo de vida. Luego haces ejercicio sinceramente y controlas lo que comes. Tu cuerpo puede volver a estar saludable en cualquier momento. El problema son las cosas que ya no se pueden revertir. Una vez que se ha ido. Nunca más volverá. La mirada de Napoleón alcanzó la amplia frente de Alejandro I. Que brillaba intensamente. ¿Es eso suficiente para que la guardia intervenga? Alexander I se rió a carcajadas. Pero no pudo ocultar su voz a medias. El emperador también, pronto será el mismo. Aparentemente. Parece haber progresado hasta cierto punto. Lamento escuchar eso de alguien en la misma situación. ¿De qué estás hablando? ¿Estamos en la misma situación? Napoleón se peinó rápidamente y comprobó que no faltaba nada. Afortunadamente. Su cabello estaba bien. Puedo creer que haya escuchado esto de Alexander. No era tan malo en el otro mundo. Todo esto es porque este Nabot es un desastre. Si tu salud se recupera, tu cabello volverá a crecer. Napoleón decidió creer eso. Después de la guerra de los nervios. Que fue sin sentido pero respetuosa. Napoleón y Alejandro, todavía se sentaba en la misma mesa y seguía comiendo. En la habitación solo se oía el repiqueteo de los cubiertos y el crujido de la comida. En medio del incómodo silencio. Alejandro I bebió un poco de vino y abrió la boca con voz suave. Aunque los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores están hablando de esto y aquello. No vamos a tomar la decisión final de todos. ¿Modos? Incluso si tienen mucha experiencia laboral profesional. No pueden seguir a los emperadores que deciden desde una perspectiva nacional. Eso es cierto. ¿Pero quiero respetar las opiniones de los expertos en este campo? Napoleón. Sin embargo, ocultó sus pensamientos internos y simplemente escuchó a Alejandro I. Quería escuchar sus verdaderas intenciones. Así como el emperador no quiere luchar contra nuestro país. Tampoco quiero ser hostil a Francia. Como usted dijo antes de las conversaciones. Tenemos la obligación de sujetar las narices del viejo enemigo de nuestros países que es la arrogante nación insular. Para hacer eso, no debemos dañar el poder nacional de los demás discutiendo. Rusia se sumará nuevamente al bloqueo continental que aísla a Gran Bretaña. También seremos responsables de persuadir a Suecia para que haga lo mismo. Todo el botín de Grodno pertenecerá a Francia. Prometo por el honor del zar que no habrá más discusiones con el ducado de Oldenburg sobre el matrimonio. Así que, terminemos la guerra aquí. Napoleón no respondió de inmediato. Conocía mejor el potencial de Rusia. Tenían el territorio más grande del mundo. Tropas de élite que nunca se retiraban y tenían destacados generales y oficiales. Era verdaderamente un imperio que podía luchar contra Francia por la supremacía europea. Incluso si Napoleón demostrara sus habilidades estratégicas y tácticas superiores. No podría conquistar ese vasto y fuerte país. Por eso eligió no pelear contra Rusia en el otro mundo al ofrecer condiciones relativamente generosas. Pero las cosas son completamente diferentes ahora. Napoleón en este mundo había aplastado por completo a Austria y Prusia y aplastado su orgullo. Convirtiéndolos en enemigos. Enemigos que nominalmente eran aliados de Francia pero que estaban rechinando los dientes. Rusia había seguido en contacto con los dos países y había exigido que se rebelaran contra Francia incluso antes de la preparación de la expedición.
Se encontraron varias cartas secretas con el sello del zar, la mayoría de las cuales criticaban el régimen de Napoleón y pedían una respuesta interna activa. Este fue un acto insoportable para Francia. El lado diplomático de Napoleón no fue menos impactante. Antes de su despertar, Nabot había separado el Ducado de Varsovia, sucesor de la mancomunidad polaco-lituana, por la que Rusia había luchado por la supremacía durante cientos de años. Y había jurado restaurar la antigua tierra y recibió el juramento de lealtad de Poniatowski. La antigua tierra de la Commonwealth polaco-lituana era ahora un territorio controlado por Rusia. Al contrario, fue una falta de respeto y un insulto que Rusia no podía pasar por alto. La confianza entre Francia y Rusia se había perdido hacía mucho tiempo. Nunca podrían confiar el uno en el otro. ¿Serán agradecidos y cumplirán sus promesas con nosotros si somos misericordiosos? Eso no puede ser. La confianza que ya se rompió una vez no se puede volver a ganar. No importa cuánto lo intentemos. Es inútil. Bueno, claro. Incluso sin confianza. Podrían tener condiciones generosas dependiendo de la situación internacional. Terminar la guerra ibérica mientras tanto no fue una mala estrategia. Al menos la hostilidad de Rusia y el zar ciertamente disminuiría. Pero había otro problema. Napoleón aún no había estado en París en este mundo. Sin embargo, podía adivinar la atmósfera a partir de las noticias e información aproximadas. El pueblo de París había perdido durante mucho tiempo el apoyo a Napoleón, para compensar el gasto financiero y humano causado por las frecuentes guerras. Napoleón había reducido repetidamente la edad y los estándares de servicio militar obligatorio. Los ciudadanos franceses, que ya estaban muy cansados, tuvieron que hacer frente a impuestos y cargas militares más duras, ya que formaron la fuerza expedicionaria más grande de la historia de Francia. La prensa del imperio les había dado una visión del enorme botín que recibirían de Rusia para apaciguar el sentimiento público. Como tal, las expectativas de compensación de los ciudadanos se habían inflado sin contramedidas. Sin embargo, ¿iba a regresar con algunas negociaciones generosas sin obtener ganancias y botines adecuados? ¿En quién era probable que se concentrara la ira de los ciudadanos? Eso no es suficiente. Su ira se había disparado por la situación diplomática internacional y de asuntos internos que Napoleón de este mundo había arruinado antes. Pero ahora era su turno de admitir que esa era la realidad. Napoleón tomó ahora lo que pensó que era la decisión más fría y razonable. Francia sufrió una pérdida indescriptible debido a su traición. Es una pérdida terrible que no se puede compensar con unos pocos trofeos. Aunque mi país te invadió, fue porque finalmente rompiste tu promesa y no participaste en el bloqueo continental. Tienes que aclarar los hechos. Además, el zar envió varias correspondencias inquietantes a Prusia, Austria y otros. Estamos muy disgustados por esto. Los valientes guerreros franceses mataron a 50,000 soldados de élite rusos y capturaron al resto. Francia es definitivamente la ganadora de la batalla, con la participación de 400,000 soldados. Si el zar quiere poner fin a esta guerra, tendrá que hacer una oferta satisfactoria al ganador. Tan pronto como despertó en el cuerpo de este Nabot, había querido negociar con Rusia, no por una situación difícil en Francia, sino como parte de una táctica de dos lados. Se mezcló un pequeño engaño. Pero estuvo bien. Cuando se rompieron las negociaciones, la carga fue aún mayor para Rusia. El rostro de Alejandro I se endureció en un instante. Pero Napoleón no dejó de hablar. Lo primero que sugirió el zar fueron las condiciones que Rusia debe otorgar a nuestro país victorioso. Así que les diré los términos adicionales de negociación que esperamos aquí. Hemos sufrido graves daños y una retirada del frente en la guerra ibérica mientras estábamos en guerra con vosotros. Quiero una compensación de 75 millones de francos, así como el derecho a utilizar los bosques y las minas cerca del Mar Negro. El Ducado de Varsovia ha hecho considerables sacrificios para ayudar a nuestro país en esta guerra. Para pagar sus nobles sacrificios, nos gustaría que renuncies a las provincias de Podolia, Volinia y Pripyat. 75 millones de francos era más del 20% del Producto Interno Bruto anual de Rusia. Y las provincias de Podolia, Volinia y Pripyat eran áreas densamente pobladas y granero para Rusia. También formaban parte de la Commonwealth polaco-lituana. Alejandro I no pudo contener su ira y golpeó la mesa con el puño. Toda la comida de la mesa se derramó en el suelo. El ambiente en el comedor se enfrió en un instante. Los ojos tensos a su alrededor se centraron en los emperadores de los dos imperios. ¿Creíste que aceptaríamos tal oferta sin consecuencias? ¡Qué ignorante! Necio y desvergonzado. ¿Cómo el genio de la guerra perdió el sentido y se volvió tan arrogante? Creo que tú y tu país queréis luchar hasta el final. Excelente. Hagamos un intento. Veré cuánto tiempo puedes resistir entre muchos frentes y muchos enemigos. Alejandro I era muy consciente de los actuales problemas internos e internacionales de Francia. Eso fue correcto. Era innegable que Francia estaría en una posición muy difícil si Rusia insistía en la guerra hasta el final. Pero Napoleón sabía cómo ocultar sus debilidades. Esto es una lástima. ¿Por qué diablos sería esto una pena? Como un vencedor honorable. Hemos brindado la mayor generosidad y misericordia a su país derrotado. Pero ahora el zar lo rechazó con palabras tan simples. Ja. ¿Fue una propuesta de generosidad y misericordia? El emperador debe haber perdido la cabeza en la larga guerra. Después de levantarse tranquilamente de su asiento, Napoleón se puso el bicornio en la cabeza y declaró: las negociaciones entre Francia y Rusia se rompieron. Después de esto,
Los dos imperios reanudarán la guerra. Y la expedición al este marchará nuevamente. Generales. Espero grandes logros como la batalla de Hrodna. Beyond Sau Salud del Empire, aseguremos la salvación del imperio. 1. Sensible. El mariscal Claude Victor Perrin gritó en voz alta. Seguido por los generales y oficiales franceses en el comedor. Quienes también cantaron el himno nacional francés. Napoleón tenía una expresión solemne en su rostro. Pero aplaudía interiormente de satisfacción por sus habilidades actorales. Veil la pena el empujón obstinado. Antes de sentarse a la mesa de negociación, Napoleón había ordenado a sus leales súbditos. Si los rusos rechazaran su propuesta o mostraran disposición a luchar, deberían actuar con la misma audacia que ellos. Las negociaciones entre países eran como gratinados, comida tradicional francesa, donde la verdad, la mentira y el engaño se mezclaban adecuadamente. Y entre todo eso, el impulso que estaban mostrando podría considerarse como un farol de alto nivel. Podemos abandonar esta negociación en cualquier momento y luchar. Ven si tienes confianza. ¿No podría ser contraproducente esta bravuconería contra un monarca como Alejandro I? ¿Que tenía un temperamento fogoso? Por eso era más efectivo. El miedo era como el dolor. Y existía el concepto de umbral e inmunidad. Cuando la intensidad del estímulo superaba cierto punto, la persona empezaba a sentir dolor. Y una persona que rara vez había estado expuesta a él sentía más dolor que una persona normal. Si el dolor fue reemplazado por miedo, entonces Alexander I era así. Debe ser un gran shock para él que APLAST con acento agudo por completo su propuesta y que los generales franceses clamaran por la guerra. Es suficiente para oscurecer su juicio racional por un tiempo. ¿Cuándo se enfrentó a tales amenazas? Incluso antes de entrar en la habitación. La guerra psicológica de Napoleón se había dirigido a Alejandro I desde el principio. Alejandro I, a quien Napoleón conoció, era un hombre de gran orgullo. Pero por eso nunca reanudaría la guerra. Esto porque sabía cuán terrible y desesperada era la humillación que un líder nacional tenía que soportar cuando era completamente derrotado. Como era muy orgulloso, paradójicamente evitó la posibilidad de que sucedieran los peores momentos. Así pensaba Napoleón que era Alejandro I. Los generales y oficiales franceses dejaron inmediatamente lo que habían comido y bebido, con una voluntad ardiente de reanudar la guerra. Y se alinearon detrás de Napoleón. El amable Napoleón de antes no se veía por ninguna parte. Salió del comedor sin dudarlo con una cara firme. Los generales y oficiales bajo su mando siguieron al emperador francés de manera solemne. Alexander le pregunté al general Peter Wittgenstein 21 en el tranquilo comedor. ¿Dónde están las tropas sobrevivientes de su cuerpo en este momento y cuántos son? ¿Pueden evitar que los franceses avancen? Actualmente, el cuerpo Tormasovi 31 está protegiendo el área de Kiev. En Finlandia. 40. 000 soldados se dirigen al sur. Excepto por ellos. El cuerpo regular. Ya no existe. Excepto por la guardia de su majestad. También había tropas dirigidas por el mariscal Mikhail Kutuzov y el mariscal Levin Benigesen. Pero se retiraron del frente. Así nacieron el Bagration Corps y el Barclay Corps. No en vano. Ahora se los llamaba las fuerzas principales de Rusia y el cuerpo de élite. Todos ellos habían caído en manos de Napoleón. Esto solo fue una respuesta suficiente a la pregunta de si sería posible evitar el avance del ejército francés. ¿Y si reclutamos más soldados? ¿Es demasiado llamar tropas de las flotas negra y báltica? No precisamente. Los eslavos son guerreros que no temen a la guerra ni a la muerte. Para proteger a nuestro país, lucharemos con todas nuestras fuerzas, clamando por el noble nombre de su majestad. Pero el problema es el tiempo. Toma de 2 a 3 meses reclutarlos, armarlos y organizarlos. Al menos necesitamos un ejército para apoyar ese momento. El general Wittgenstein dijo de 2 a 3 meses. Pero Alejandro I sabía que estaba muy al tanto de la realidad. Un ejército no se haría con solo reclutamiento y organización. Al menos, también se requería entrenamiento básico como manejo de armas, combate cuerpo a cuerpo y entrenamiento en formación. En particular, los rusos con una alta tasa de analfabetismo tardaron más en educar a sus soldados. Se necesitaría una cantidad considerable de tiempo para marchar aquí, por lo que se necesitaría al menos medio año para comandar un cuerpo aquí que pudiera enfrentarse a los franceses. Sería un poco mejor llamar a algunas tropas de la flota. Pero, ¿qué tan útiles serían si fueran 20? 000 o 30. 000? Al final, no hay forma de evitar que los franceses invadan el imperio. Comillas. Le pido perdón. Su Majestad el Emperador. ¿Qué pasa con Inglaterra? No dijeron que si nuestro país entra en guerra con Francia, desembarcarían un gran ejército en los Países Bajos y responderían en gran medida. El viceministro de Asuntos Exteriores, Kochu Beyman, respondió con una reverencia. La gente en Londres que protesta contra el aumento de los impuestos de guerra se está manifestando a gran escala y los británicos no pueden permitirse el lujo de desplegar tropas adicionales. Dijeron que la situación en la península ibérica era urgente. En cambio, recibí una respuesta diciendo que aumentarían la cantidad de apoyo financiero. No es el dinero lo que importa en este momento. Alexander grité que saliera del comedor. Presumir, mierda. Somos como Austria en 1809. No debería haber creído a la repugnante gente de este país insular. En 1809, Gran Bretaña había declarado que si Austria atacaba a Francia, al mismo tiempo lanzaría una campaña de desembarco a gran escala en los Países Bajos.
Sin embargo, cuando Austria declaró la guerra a Francia, Gran Bretaña abandonó las operaciones de desembarco con el pretexto de los mosquitos en los Países Bajos. Solo Austria fue destruida por la colaboración de Francia y sus aliados. Alejandro I, que no podía entender cómo la gente podía protestar contra su propio país. Solo estaba enojado y decía que Gran Bretaña solo estaba poniendo excusas. ¿Qué pasa con Prusia y Austria? Estoy seguro de que prometieron intervenir con nosotros. Gran Bretaña cambió su rostro y Rusia fue derrotada en la primera ronda. En este punto, cuando el ímpetu de Francia y Napoleón no disminuyó en absoluto. Por supuesto, Prusia y Austria se vieron obligadas a permanecer en silencio. Al final, no podemos detener a Francia. Ese aldeano corso desarraigado se está volviendo loco. Y yo, que heredé la sangre de Pedro el Grande, no puedo controlar nada. Jajaja, jajaja. Alexander I salió corriendo del comedor. Los oficiales y generales rusos se vieron obligados a inclinar la cabeza. Aún más desconcertados y miserables. La razón por la que el zar y el imperio sufrieron tal humillación fue porque eran débiles. Porque eran unos incompetentes. En una oleada de humillaciones e insultos, aumentaron una vez más su amarga hostilidad hacia Francia. Comillas. Llame a Napoleón y no habría ido muy lejos todavía. Varios generales apretaron los dientes en lágrimas ante las palabras impotentes de Alejandro y esta vergüenza, esta humillación, nunca lo olvidarían. La parte francesa también estaba preocupada por la ruptura de las negociaciones. Con una victoria decisiva, lograron dividir el cuerpo principal de Rusia. Seguramente Rusia había perdido el poder de continuar la guerra durante algún tiempo. Sin embargo, ningún general francés quería seguir luchando contra Rusia. Lo mismo ocurrió con Napoleón. Durante la aniquilación de 51,000 soldados rusos, 20,000 de nuestros soldados también resultaron heridos. No me digas que el deterioro de la calidad del gran ejército es tan grave. Napoleón se lamentó en secreto después de la batalla de Grodno. Si la guerra con Rusia continuaba, Francia tendría que soportar daños y gastos considerables. Rusia tenía demasiado territorio. Y estaba demasiado lejos para incorporarse a la esfera de influencia francesa. Lejos de controlarlo de manera efectiva. Solo ocupar los pastizales congelados fue difícil. Una vez más, se dio cuenta de que luchar contra Rusia haría más daño que bien. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron eso. Querían que cualquiera se presentara y le dijera a Napoleón: todavía es difícil para el imperio reanudar la guerra. Napoleón sonrió levemente cuando notó sus pensamientos. Puedo oírte poner los ojos en blanco todo el camino hasta aquí. Oh, no. Su Majestad. Lo corregiré. Napoleón siguió hablando entre los generales y oficiales que evitaban mirarlo a los ojos con una mirada avergonzada. Sé lo que estás pensando. Pero ya no tienes que preocuparte por eso. La guerra con Rusia no continuará. ¿Qué quieres decir con que acabas de gritarle a la cara al zar de Rusia la reanudación de la guerra? Mientras los generales del imperio inclinaban la cabeza, una fuerte voz llamando al grupo de Napoleón vino desde atrás. Gritó en francés mezclado con palabras rusas y tenía un fuerte acento ruso. Parecía muy urgente. Así es. Napoleón sonrió. Valió la pena caminar despacio a propósito. Se reanudaron las negociaciones entre Francia y Rusia, las dos principales potencias europeas. A pesar del ambiente duro y feroz de las conversaciones anteriores, los dos emperadores pudieron llegar a un acuerdo sin dificultad ya que estaban decididos a poner fin a la guerra. Hubo una fuerte confrontación sobre varias cláusulas. Pero el tratado finalmente se concluyó cuando los funcionarios de ambos lados hicieron pequeñas concesiones. El imperio francés confirma la posesión de todo el botín obtenido en la batalla de Grodno. Sin embargo, considerando diversas circunstancias, no es posible reclamar el derecho a las cosas personales de los generales y oficiales que tienen títulos. El imperio ruso se reincorpora al bloqueo continental contra Gran Bretaña. El imperio ruso también utilizará medios diplomáticos y militares para obligar a Suecia a participar en el bloqueo continental. Como muestra de responsabilidad y disculpa por el estallido de la guerra, el imperio ruso no volverá a discutir nunca más la soberanía del ducado de Oldenburgo, tal y como quedó establecido en uno de los tratados de Tilsit. Sin embargo, esto no es una señal de aprobación de la anexión del ducado de Oldenburg por parte del imperio francés. El imperio ruso reembolsa 60 millones de francos al imperio francés como muestra de su responsabilidad y disculpa por el estallido de la guerra. Las provincias de Podolia y Volinia se transfieren al ducado de Varsovia. Las relaciones entre los imperios francés y ruso se remontan a 1807. Los dos países son aliados por igual y no violan la soberanía del otro. El imperio ruso y el imperio francés firman un pacto de no agresión de 3 años. Durante este periodo, los dos países no pueden invadir el territorio del otro y apoyar directa o indirectamente a países opuestos. El imperio francés libera a todos los prisioneros rusos tan pronto como el imperio ruso pague una compensación y transfiera los territorios. Durante ese tiempo, el imperio francés y el imperio ruso pagan cada uno la mitad de la comida y los gastos de los prisioneros. El 15 de julio de 1812. Aproximadamente un mes después de la declaración de Napoleón de una expedición a Rusia, se firmaron negociaciones entre los dos países. La oferta inicial de Napoleón fue de 75 millones de francos en compensación y la transferencia de las provincias de Podolia, Volinia y Pripyat. Pero el propio Napoleón esperaba que fuera difícil conseguirlo todo. Al menos el orgullo de Rusia no lo toleraría.
Tras negociaciones, se decidió que solo las provincias de Podolia y Volinia serían cedidas al Ducado de Varsovia, y que la compensación sería de 60 millones de francos. En los documentos diplomáticos oficiales, los países victoriosos y derrotados no se especificaron por separado, sino que solo se etiquetaron como aliados iguales. Sin embargo, estaba claro quién era el ganador y quién el perdedor. Hemos cruzado una línea irreversible. Francia y Rusia se han convertido en enemigos que no pueden vivir bajo el mismo cielo. Alejandro, me fui de Napoleón sin despedirme. Los generales rusos también abandonaron la habitación con rostros seriamente endurecidos. Según el tratado diplomático, Francia y Rusia eran aliados. Pero su actitud demostró que nunca podían serlo. Rusia también se unió a las filas, junto con Austria y Prusia. Los rostros de los generales franceses no eran brillantes al comprender la situación. Si recuperan su fuerza militar, le darán un golpe en la espalda a nuestro país en la primera ocasión. Tendremos que prepararnos para esto. No hubo nadie que discrepara de las palabras de Michel Ney. Eso fue correcto. Francia y Rusia volverían a luchar pronto. Este acuerdo solo se usó para hacer tiempo para prepararse para la guerra, antes de que los eslavos obtengan el poder. Primero debemos romper la coalición de las naciones enemigas que rodean a Francia. Es hora de operar las úlceras de larga data del imperio. Todos los generales entendieron lo que decía Napoleón. La guerra de la península ibérica duró desde 1808 hasta nuestros días. El número de soldados franceses muertos en esta guerra es solo guerra 200.000, combinado con los países satélites del imperio, como Italia, el Ducado de Varsovia y la Confederación del Rin, ascendería a 250.000. Las pérdidas económicas y sociales causadas por el vertido de tropas durante ese periodo fueron indescriptibles. La península ibérica se había consolidado como la mayor y más persistente fuente de sangría, amenazando la supremacía francesa en el continente europeo. Fue aún más doloroso que fuera una guerra que no tenía que empezar. Las travesuras arrogantes y estúpidas de Nabot habían creado una úlcera para el imperio. Ando importa lo difícil que sea. ¿Es este el tipo de guerra que necesita durar tanto? España no es el imperio español de los siglos XVI y XVII. Inglaterra y Portugal se habían unido para formar un frente. Pero teniendo en cuenta el tamaño de sus ejércitos, era imposible comparar. Y la categoría de peso en sí era diferente. De hecho, al observar la fuerza general en la península ibérica, Francia tuvo un dominio abrumador durante la guerra. Sin embargo, Francia sufría una retirada de la línea del frente, más que una victoria decisiva. Napoleón decidió ir él mismo a la península ibérica y observar la situación, para ver qué diablos estaba pasando allí. Como secretario en jefe que asistía al emperador de Francia, el barón Fain fue el más rápido en notar el cambio de Napoleón. Por favor, entregue este informe a su majestad. El mariscal Michel Ney había participado en la batalla de Grodno junto con Andoche Junot y Joaquim Murat. Les había dado un golpe mortal a los rusos con una carga valiente. Pero la expresión que estaba haciendo ahora era tan cautelosa que no podía recordar el coraje de ese momento. Al presentar un informe de batalla escrito a mano, Ney agregó: por favor, envíelo cuando su majestad esté de buen humor. La batalla de Grodno fue una batalla decisiva en la que Francia obtuvo una gran victoria sobre Rusia. Aunque no se trataba de un informe sobre una derrota sino sobre una victoria que pasaría a la historia. La cautela del mariscal demostraba hasta qué punto eran impredecibles los caprichos y la irritación del emperador. Deberías haber sido sometido a tal cosa una o dos veces. Lo entiendo completamente. Duque de Elchingen, Michel Ney. Barón Fain respondió: Ando, te preocupes. Y recibió el informe. Pero no se estremeció como un cachorro, como en el pasado. Se dirigió directamente a la oficina del alcalde Grodno. Ahora estaba ocupado por los franceses y se había convertido en un dormitorio para el emperador. En el día histórico en que el imperio logró poner fin a su expedición más grande e hizo que su enemigo ruso se arrodillara, el emperador y sus antiguos colegas celebraron una pequeña fiesta de celebración de la victoria. Aunque bebió bastante en la fiesta, el emperador estaba despierto a tiempo, leyendo el periódico y tomando café. ¿Estás despierto? Su majestad. ¿Tuviste una noche tranquila? Ha pasado un tiempo desde que tuve una buena noche de sueño. ¿Los periódicos y el café los trae el barón? Sí, su majestad. Ordené a los sirvientes que los trajeran por adelantado. Gracias a ti. Puedo oler el aroma del café de la mañana. Gracias. El emperador dijo eso mientras sonreía levemente. Tal vez porque se hizo a sí mismo. El emperador era amable y generoso con sus subordinados. Pero las fluctuaciones de sus sentimientos eran severas. Incluso si vio las mismas acciones y escuchó las mismas palabras, podría reaccionar de manera diferente según su estado de ánimo. A veces podía ser tan mezquino y nervioso que sus secretarios y asistentes estaban muy ansiosos. Pero en algún momento, el barón Fain no recordaba exactamente cuándo fue. La actitud del emperador cambió. La mayor diferencia con el pasado era que su capricho y cambios de humor habían disminuido. Por supuesto, era humano estar molesto y enojado cuando se enfrentaba a dificultades inesperadas. Pero no lo desahogaba con otra persona. Su tono hostil y su comportamiento amenazante ya no asustaron a sus subordinados. La desaparición de los caprichos solo dejó bondad y generosidad. Y al barón Fain le gustó mucho el emperador cambiado. Y esta se convirtió en la razón por la que barón Fain pudo hacer declaraciones directas y leales al emperador. A diferencia del pasado,
Entiendo que deberíamos celebrar 100 veces nuestra gran victoria que alegará al imperio. Pero debes evitar beber demasiado como ayer. ¿No te dijeron los médicos imperiales que tuvieras cuidado con beber y comer en exceso? Comillas, lo hicieron. El cuerpo de este tipo es realmente... ¿Su Majestad? ¿O nada? ¿Qué es ese papel? El mariscal Michel Ney había pedido que este informe se entregara cuando el emperador estuviera de buen humor. El emperador sufría una resaca matutina y estaba bastante irritado. Por lo que técnicamente no era el momento adecuado. Sin embargo, el barón Fine creía en el reciente cambio de actitud del emperador. Este es un informe escrito a mano de la batalla de Hrodna por el mariscal Ney. El emperador lo leyó sin decir una palabra. El barón Fine lo observó atentamente. Cuando sus ojos pasaban por ciertas partes, sus cejas se retorcían y mostraban signos de incomodidad. Quizás encontró algo que no le gustó de la explicación o interpretación del informe. Si fuera como antes, habría convocado al mariscal de inmediato y lo habría regañado nerviosamente. Sin embargo, el emperador actual no hizo tal cosa, sino que simplemente agregó una breve anotación al costado. Barón Fine aclaró la taza de café y salió del dormitorio para que el emperador pudiera concentrarse. Era una mañana tranquila. Fin de la expedición rusa. Gran victoria para el imperio francés. La expedición terminó y la noticia de la victoria fue anunciada a las tropas expedicionarias, quienes estaban un poco frustradas después de alejarse cientos o miles de kilómetros de su ciudad natal. Vitorearon con entusiasmo y se quitaron el sombrero, independientemente de su nacionalidad, clase y edad. Solo el hecho de que ya no tenían que vivir ansiosamente con el miedo a la muerte hizo que su moral se disparara hasta el cielo. Joaquim Murat, que estaba observando la escena, dijo: eso es lo que podemos hacer cuando luchamos. Si podemos luchar mientras mantenemos este impulso, podremos derrotar a 10 veces más enemigos. Oye, este chico, ¿estamos marchando a casa o hacia la muerte? TSK, mientras Napoleón guardaba sus pensamientos sobre el comportamiento ignorante de Murat, prestó atención a los rostros de los soldados que se veían a través del carruaje. Los rostros de los soldados de la expedición eran muy brillantes y esperanzados. Pero había una diferencia entre ellos. Sorprendentemente, los soldados prusianos y austríacos fueron los más brillantes. Por otro lado, los rostros de los soldados franceses, los protagonistas de la victoria, estaban relativamente oscuros. Este no es el final de la guerra para los franceses. Ahora deben sentir instintivamente que van a la península ibérica. Los soldados franceses habían estado luchando en los campos de batalla desde 1805 a causa de Nabot, un lunático maníaco de la guerra. La única forma en que podían ser dados de alta era lisiados o cruzando el río Styx. ¿Sería como caminar sin una mota de luz en una cueva sin fin? Sintió pena por ellos, que se reían mucho pero se quedaron sin esperanza. Sería mejor poner fin a la guerra restante lo antes posible y ayudar a los franceses a descansar. Por supuesto, eso solo no lo resolvería. Tan pronto como Napoleón regresó a París, decidió dar regalos especiales a los soldados cansados. Esto también sería de gran ayuda para impulsar el apoyo público al imperio. Las provincias de Podolia y Volinia fueron transferidas al Ducado de Varsovia tras las negociaciones entre Francia y Rusia, que más tarde se llamaría el Tratado de Druskininkai. Fue la recompensa de Napoleón a la nación satélite por ser la más activa en la expedición rusa y la que más recursos invirtió. Pero en realidad fue solo un pretexto. Había otra razón real para dar tanto al Ducado de Varsovia, incluso cediendo algunos de los términos de las negociaciones. Los intereses entre países dependen de los intereses nacionales. Cuando se trata de asuntos nacionales, un líder debe aprovechar lo que esté disponible. Como el famoso dicho del cardenal francés Richelieu: no importa cuán pobre sea la relación entre dos países, aún pueden unirse de acuerdo con sus intereses nacionales. Como resultado del Tratado de Druskininkai, Napoleón y Alejandro I ahora se despreciaban, y Francia y Rusia ardían en hostilidad. Pero dependiendo de su interés nacional, la alianza podría mantenerse. El problema era que, a diferencia de Gran Bretaña-Rusia, Francia-Rusia era una relación sin beneficio mutuo. Francia era totalmente autosuficiente con su tierra fértil y no tenía que importar trigo, carne o madera rusa. Y Rusia no tenía que comprar tejidos de algodón franceses, que iban a la zaga de Gran Bretaña debido a la falta de industrialización. Al final, la posición hostil entre Francia y Rusia se mantendría. Quizás en un futuro cercano, Francia tendría que librar una gran y larga guerra contra Rusia más allá de esta expedición. Napoleón era muy consciente de la importancia geográfica del Ducado de Varsovia en la periferia. Tenemos que criarlos. Al menos, necesitan tener el peso suficiente para resistir una ofensiva rusa hasta que llegue el ejército francés. Y, también aprovecharé esta oportunidad para cumplir la promesa que hice con Poniatowski. Napoleón había sido testigo de la competencia de Poniatowski durante la batalla de Hrodna. Las tropas polacas se habían incorporado al campo de batalla antes de lo previsto y habían luchado mejor de lo esperado. Pero él había notado en particular su solidaridad unida, la dedicación, el sentido de misión y el patriotismo del pueblo polaco para recuperar su patria pueden ser una de las razones.
Pero Napoleón consideró que Poniatowski podía mantener esa unidad porque era el punto central de toda la población polaca. No hay ejército que dé más miedo que uno unido. Mientras existiera Poniatowski, Napoleón siempre apreciaría mucho el valor del Ducado de Varsovia y el cuerpo polaco. Con la adquisición de las provincias de Podolia y Volinia, el territorio del Ducado de Varsovia aumentó aproximadamente 1,6 veces. Y la población había crecido por más que eso. Esto se debió a que las fuerzas expedicionarias habían barrido los alrededores a medida que avanzaban. Y las praderas y estepas de la tierra helada fueron devastadas con las tácticas de tierra quemada y las estrategias retrasadas de Rusia. En el proceso, un gran número de refugiados había huido al Ducado de Varsovia. La mayoría de ellos eran polacos, lituanos o kievanos, que no estaban en contra del gobierno de Poniatowski. El territorio y el tamaño del ducado ahora eran demasiado grandes para seguir llamándolo ducado. Napoleón atribuyó parte de la victoria de la guerra al Ducado de Varsovia y dijo: no falta nada para ser promovido a un reino. Al día siguiente, declaró el ascenso del Reino de Polonia a través de procedimientos oficiales. En el acto, nombró rey de Polonia a Józef Antoni Poniatowski. Juro por Dios que dedico mi cuerpo y mi alma para siempre a su majestad el gran emperador. Una vez más, declaro que estoy preparado para saltar a la columna de fuego infernal por el emperador y el imperio francés. Tan pronto como su anhelado deseo por su país perdido se hizo realidad. Poniatowski derramó lágrimas. Lo mismo ocurrió con los generales y oficiales polacos. Se arrodillaron ante Napoleón y juraron lealtad eterna. Lucharían por Napoleón hasta el momento en que dejaran de respirar. ¡Viva el reino de Polonia! ¡Viva el rey Joseph! ¡Viva el imperio francés! ¡Viva el emperador Napoleón! El día histórico de la coronación oficial de Poniatowski como rey Joseph I de Polonia fue el 20 de julio de 1812. Los ciudadanos de Varsovia dieron la bienvenida al renacimiento de su país y al ascenso del nuevo rey con vítores y gritos entusiastas. Tanto los ancianos como los niños que miraban la procesión expedicionaria lloraron. ¿Cómo podría uno adivinar cómo se sentían al reclamar los territorios que habían perdido? Los ciudadanos que llenaban la plaza y las calles sostenían la bandera polaca en una mano y la bandera francesa en la otra. Las banderas de los dos países, sacudidas por el viento, representaban eterna lealtad y amistad. Los ciudadanos cantaron himnos de libertad e himnos patrios. Las voces que coreaban los nombres de Polonia, Francia, Poniatowski y Napoleón resonaban constantemente. Nunca pensé que el apoyo y los vítores del pueblo polaco por el imperio y su majestad serían tan grandes. Nunca te trataron así cuando estuviste en la Place de la Concorde después de golpear a los austriacos. Su entusiasmo parece superar al de los franceses. Eran las palabras de Andoche Junot, que miraba las emociones expresadas por el pueblo polaco. Napoleón respondió con una sonrisa. No es entusiasmo. Es liberación. Este es un sentimiento natural para aquellos que han recuperado su libertad. El sentimiento más hermoso y cálido del mundo. Donde ningún paisaje natural, joyas raras o pinturas famosas podían compararse con él. Por supuesto que este no fue el final. La libertad fue solo la primera puerta de entrada al paraíso. El pueblo polaco tendría que seguir luchando para proteger la libertad que se le había otorgado. Las pruebas que se avecinaban serían formidables. Pero Napoleón creía que podían hacerlo bien. Aquellos que se dieron cuenta de la preciosidad de la libertad y la liberación restauradas arriesgarían sus vidas para luchar contra la opresión y la restricción. Ahora, es hora de volver. Hagamos un poco más por nuestros queridos compañeros que están sufriendo en la península ibérica. Luis Nicolás Davout animó a los soldados con una voz inusualmente suave. Napoleón y sus generales no tuvieron tiempo de saborear los logros de poner de rodillas al imperio más grande del mundo. Tuvieron que ir a la guerra de nuevo. Iberia también fue llamada la tierra de la muerte por los franceses. Los pasos de los soldados franceses eran pesados. A pesar de ser los vencedores de la guerra, no parecían un ejército victorioso. Napoleón conocía sus sentimientos y dio un paso al frente. Mis valientes hombres que derrotaron al imperio eslavo y liberaron Polonia. Sus palabras llamaron la atención de los soldados franceses. ¿Has leído cuentos de leyendas? Soldados dudando ante la pregunta de Napoleón. Entre ellos, un valiente oficial gritó en voz alta. Sí. Si las historias de hermosos y maravillosos héroes en cuentos y mitos están en mal estado, piensa en cómo se sentirían quienes las leyeran. ¿Puedes sentir la emoción y las emociones allí? A los ojos del pueblo polaco, somos como héroes de cuentos que lograron grandes logros. Pero, ¿qué pensarían si vieran las espaldas de nuestros hombres caminando desesperadamente como débiles caballos? Camine con el pecho abierto y la espalda recta. Ustedes son los soldados más sabios, de élite y mejor calificados del mundo para ser llamados héroes. Napoleón continuó, señalando a los ciudadanos de Varsovia. Hagamos una gran aparición hasta el final. ¿No deberíamos mostrarles que incluso las espaldas de los soldados imperiales son hermosas y fuertes? Justo a tiempo. Los ciudadanos de Varsovia lanzaron pétalos de flores de pensamiento hacia la marcha de los soldados franceses. Los pétalos se esparcieron sobre la aguja de la alta iglesia y cayeron del cielo mientras soplaba el viento. Innumerables pétalos de pensamientos cubrieron las calles como si fuera nieve púrpura. Que la espada de sus padres sea puesta en manos de los valientes. Recuérdanos en el campo de Marte. Bautizad en la sangre de reyes y esclavos. La hoja así bendecida por vuestros mayores.
y trayendo de vuelta a casa tanto las heridas como las virtudes. Vuelve a cerrar los ojos cuando ya no haya tiranos. 121 Algunos ciudadanos incluso cantaron Le Chant du Départ, el himno nacional del Imperio francés, con una torpe pronunciación francesa. Los soldados franceses levantaron la cabeza ante la magnífica vista como si estuvieran viendo una ceremonia de victoria triunfal. El pueblo polaco dio la mejor cortesía al ejército francés por restaurar el territorio y la soberanía de su patria y su rey. Los ciudadanos que parecían ser panaderos distribuían pequeñas hogazas de pan a los soldados que marchaban. El polaco Per, con un torpe quien se le apareció el aprecio y la gratitud del pueblo polaco, hizo pensar mucho a los soldados franceses. Sus hombros se estiraron. Su espalda encorvada se enderezó y las sonrisas quedaron grabadas en sus rostros caídos. Levantaron los brazos en alto e igualaron el ritmo de buena gana. Mientras tanto, dieron fuerza a sus quijadas para que no se les cayera el pan en la boca. La marcha de las fuerzas expedicionarias recobró su vitalidad. Napoleón y sus generales observaron la escena con deleite. Maestro. Ese es él. Ese es Napoleón Bonaparte. El emperador de Francia y el genio del siglo que gobierna el continente europeo. Puedo verlo todo incluso si no haces un escándalo. Comillas. Un anciano de canas bien arregladas y un joven observaban la marcha francesa entre los ciudadanos de la calle. Un hombre de gran posición, que comenzó en la Córcega rural. Había conquistado Europa y ascendido al trono. Napoleón era alguien a quien muchas figuras europeas elogiaban o esperaban conocer. Sin embargo, fue criticado por difamar el espíritu de la República Revolucionaria, por ser dictador y hasta monarca laico tras un golpe de Estado. El anciano canoso, cercano a este último, solo resopló con los brazos cruzados. El dios de la guerra. El rey de Europa. Un dictador omnipotente. Libertador del viejo sistema. Hay muchas palabras para describirlo. Pero al final es un hombre con ojos, oídos, nariz y boca como a nosotros. Creo que es demasiado duro para nosotros juzgar al héroe que derrotó a los horribles eslavos y salvó a nuestro país. El discípulo se quejó. Pero al hombre canoso no le importó. Dijo con bastante frialdad. ¿Crees que Polonia se ha salvado? Qué cosa tan inocente para decir. Nuestra lucha no ha hecho más que empezar. Nuestro pobre país estará al frente de la guerra futura. Francia y Napoleón solo han invertido tanto porque saben que jugaremos un papel importante. Aunque no quedó satisfecho con la respuesta del cínico maestro. Decidió ser cauteloso porque conocía bien la personalidad de su excéntrico maestro. Mientras tanto, comenzó un evento en la ciudad de Varsovia. Fue más colorido y magnífico que una ceremonia de victoria. Con pétalos de pensamiento pintando todo el mundo de púrpura. Con la gente cantando himnos imperiales y canciones de marcha. Y alabando a Napoleón y al ejército francés. Al ver a la gente ondeando banderas tricolores. El discípulo se sintió extraño. Jaja, ¿no es demasiado? No importa cuán generoso sea. Sigue siendo un líder extranjero. ¿Maestro? El discípulo no escuchó. Pero el maestro acababa de escuchar lo que Napoleón había dicho a sus soldados. Ando hay lector que quiera que los héroes de la leyenda estén andrajosos. Así que no deberíamos mostrárselo al pueblo polaco. Ese es el orgullo que deberían tener los soldados imperiales. En ese momento sintió algo dentro. La inspiración de su supuesto artista brilló. Tengo que ir. Cuida el equipaje por tu cuenta. Tengo que ir primero. ¿Te, profesor? El discípulo lo llamó desesperado. Pero el anciano ya había salido de la calle a una velocidad impresionante. Héroe. ¿Quién dijo estas palabras que hicieron palpitar mi corazón tan pronto como las escuché? La agonía y la paradoja de un héroe. ¿Cuál es la sociedad más desesperada? ¿La que no tiene héroes o la que necesita héroes? Comillas. El nombre del hombre era Julian Ursin Niemczewicz. 131 había escrito la primera comedia de Polonia. El regreso del diputado y también era un gran escritor de obras literarias y libros históricos. Su pluma impulsando la cultura polaca fue el símbolo de Niemczewicz. Emperador Bonaparte. Si lo que les dijiste a tus soldados es cierto. Puede que me haya equivocado contigo todo este tiempo. Si es así, intentaré cambiar mi actitud hacia ti. Para pagar por esta inspiración. Niemczewicz sonrió al decir eso. A Karl von Clausewitz. Uno, que había sido designado comandante de las tropas prusianas para ayudar a Francia en la expedición rusa. Su mentor y jefe de Estado Mayor prusiano. Gerhard von Scharnhorst. 121 le había ordenado en secreto que no expusiera todo el poder de las tropas. Prusia estaba utilizando actualmente sus fuerzas de reserva para aumentar su poder militar al desviarse sutilmente del Tratado de Tilsit. Porque estaría en una posición muy difícil si las noticias de esto llegaran a Napoleón. Después de esforzarse por no revelar el armamento, el nivel cualitativo y el tamaño del ejército prusiano, Clausewitz finalmente tomó una decisión extrema. Desertar inmediatamente después del inicio de la expedición. Al frente de todo el contingente. Según el derecho internacional. Si se convertía en desertor, toda la unidad dejaría de pertenecer a cualquier país en ese mismo momento. Si se descartara como desviación individual y traición del comandante de las tropas desplegadas, Francia no podría discutir con Prusia. Prefiero ponerme del lado de Rusia que luchar por los franceses. Pero la situación fue extraña. Napoleón, que marchó hasta el río Neman, sin duda iba a poner a los ejércitos extranjeros por delante, incluidas las tropas prusianas, independientemente de las bajas. Clausewitz pensó que era mejor
Sería más fácil desertar a Rusia desde la vanguardia. Sin embargo, en algún momento, Napoleón cambió de opinión y comenzó a participar en operaciones extrañas. Cuando se quitó los uniformes que vestían los soldados prusianos, Clausewitz pensó que Napoleón estaba loco. Cuando se dio cuenta de que era una batalla psicológica en un guión ingeniosamente elaborado, ya estaba fuera de control. ¿Qué hacemos ahora? ¿Comandante? Vestidos con los uniformes del ejército francés. Los oficiales que esperaban en Ostrołęka parecían inquietos. Todos eran oficiales prusianos leales y confiables que se habían graduado de la Academia Militar Prusiana y se habían unido a la campaña. Sin embargo, era natural que se sintieran avergonzados porque habían caído inesperadamente en la parte trasera. La misión del jefe de Estado Mayor es mantener nuestras fuerzas ocultas y reducir al máximo el consumo de tropas en la expedición. Sin embargo, si nos mantenemos en la retaguardia, podemos lograr estos dos objetivos sin dificultad. No hay necesidad de arriesgarse a la deserción. Rusia es nuestro aliado. Si hacemos la vista gorda ante su crisis, ¿no perderá nuestro país su oportunidad de escapar de la opresión francesa? Comillas. Los oficiales estaban listos para reportar la situación a Rusia a riesgo de sus vidas. Pero Clausewitz trató de detenerlos. Era casi imposible llegar a Grodno a través de la estricta vigilancia y, sobre todo, era probable que ya fuera demasiado tarde. Estos hombres leales, que podían arriesgar sus vidas por su país, debían luchar en un campo de batalla más importante. Al final, Clausewitz y los otros oficiales prusianos no convirtieron a unos 20,000 soldados prusianos en desertores, ni huyeron a Rusia. Sin embargo, mientras marchaban hacia Grodno mientras pertenecían al tercer cuerpo, oraron a Dios, esperando que el ejército ruso ganara y destruyera la hegemonía francesa. Pero fueron las tropas rusas de élite las que fueron aplastadas. Y Napoleón creó un nuevo mito. Después de llegar a Grodno y confirmar los horrores del campo de batalla, Clausewitz y los oficiales prusianos se desesperaron. ¿Por qué Dios lo favorece tanto? No hay manera de derrotar a Francia. Los oficiales expresaron su enojo. Pero Clausewitz, un racional sensato, fue el primero en volver a sus sentidos. Incluso con su propio conocimiento de la ciencia militar, descubrió que las habilidades de Napoleón mostradas en la batalla de Grodno eran monstruosas. Si las tropas prusianas hubieran escapado con éxito y se hubieran unido a las rusas, solo de pensarlo le daba escalofríos. La supremacía de Napoleón aún no ha terminado. Volveremos después de una valiosa experiencia. Esto por sí solo es algo positivo. Clausewitz y las tropas prusianas regresaron a salvo a su tierra natal sin disparar un solo tiro. Informaron al rey Federico Guillermo I, 31 y le explicaron cuán fuertes habían sido las capacidades militares de Napoleón en la batalla de Grodno. Hablando con frialdad, nuestro nivel militar prusiano aún no está a la altura de Francia. ¿Y si Napoleón estuviera al mando? La brecha se ampliaría. Todavía tenemos que ser pacientes. Federico Guillermo III suspiró y también lo hicieron los ministros que estaban reunidos en la corte. La resistencia prusiana se retrasó aún más. Al escuchar la noticia, Blücher XIV se golpeó el pecho y se lamentó. Los nobles europeos habían dicho que la expedición de Napoleón a Rusia sería una guerra sin precedentes. Se esperaba una guerra larga, enorme y feroz entre los dos imperios. Pero el resultado se decidió en un solo turno. Fue Francia la que ganó la batalla de Grodno, donde se enfrentaron 400,000 soldados. En esta batalla, Rusia sufrió una humillación devastadora. Con unos 125,000 soldados, generales y oficiales capturados. Después de perder su cuerpo principal, Rusia se vio obligada a aceptar condiciones humillantes. Frente al palacio de Schönbrunn, llegó un lujoso carruaje con motivos de tulipanes y cabras montesas. Levantando polvo, la puerta del carruaje se abrió y apareció un hombre. Los guardias del palacio saludaron al hombre. Gott erhalte den Kaiser, Dios proteja al emperador. Saludo al ministro de Relaciones Exteriores. Bien hecho. Conde. ¿Qué hay de su majestad el emperador? Está esperando en la glorieta del jardín. Vamos. El jefe de la corte en el palacio de Schönbrunn, el conde Rantzau, dirigió al hombre. El hombre que seguía al conde vestía una capa con el emblema de la familia Metternich. Su nombre era Clemens Wenzel von Metternich. Era el aristócrata de más alto rango en el imperio austríaco y tenía el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, responsable de toda la política exterior y las líneas nacionales del imperio. El público lo llamó Hall segunda mano de la corte de Schönbrunn. Gloriet era el nombre de un edificio en medio de los jardines del palacio de Schönbrunn que había sido creado por la famosa María Therese Hals, quien ordenó la construcción. La fachada de la glorieta tenía un espléndido estilo rococó, con un cuidado césped y un muro de piedra. El lago y las esculturas de mármol blanco que lo rodean se combinaron para crear un hermoso paisaje. Los monarcas austríacos amaban la glorieta y sus jardines que ensalzaban a la familia imperial de los Habsburgo. El ministro de Asuntos Exteriores, Metternich, y el conde Rantzau llegaron a los jardines donde cantaban los pájaros. Y pasaron frente a un muro de piedra decorado con esculturas de mármol. Allí saludaron a Francisco XI. 16. El verdadero soberano de Austria. Regresa a la corte. El Ministerio de Relaciones Exteriores y yo tenemos mucho que discutir. Seguiré sus órdenes. Su Majestad, Francisco II.
Metternich y algunos guardias permanecieron en los jardines después de la partida del conde Rantzau. Metternich suspiró con impotencia e inclinó la cabeza en señal de humillación. Le preguntó Francisco II. El ministro había dicho claramente que Francia sería derrotada en la guerra contra Rusia y que nuestro país tendría una oportunidad de oro. Pero, ¿cómo es que las cosas son al revés? Lo siento. Su Majestad. No tengo nada que decir. El ministro había dicho algo similar hace 3 años. Napoleón y su cuerpo principal estaban amarrados en España. Los franceses estaban cansados de la larga guerra. Y los generales franceses y los principales ministros tenían mentes diferentes. Y ahora era la oportunidad. Metternich abrió la boca pero no tenía nada que decir. En 1809. Había sobreestimado los daños que habían sufrido los franceses en la guerra ibérica y se había opuesto a Francisco II y sus generales. Había juzgado que Napoleón no podía retirarse fácilmente de la península ibérica. Pero incluso esto fue un error. Tan pronto como Austria declaró la guerra, el propio Napoleón dirigió un gran ejército a Viena, dejando la guerra en la península a sus mariscales. El nuevo ejército austríaco, disciplinado y entrenado bajo el mando del gran duque Carlos, el comandante en jefe, no fue superado en tácticas. Incluso ganó contra Napoleón y los franceses, pero terminó perdiendo considerablemente. En esta guerra, Austria perdió la provincia de Iliria y todos sus territorios costeros y se convirtió en un país sin salida al mar. Todo se debe a mis estúpidos errores. Por favor, regáñame severamente. No es como si no supiera de lo que eres capaz. Sin embargo, el ministro ya ha cometido una serie de errores. Tendrás que compensarlo. Es un trabajo difícil para mí apaciguar al cabildo enojado. Muchos de los miembros del Consejo Imperial habían insistido en no ir contra Francia, que había ganado la supremacía en el continente. Hasta ahora, Austria había perdido casi la mitad de su territorio seguido en la guerra contra Francia. El resentimiento contra Francia y Napoleón permaneció, pero el derrotismo lo fue cubriendo lentamente. La victoria de Francia contra Rusia podría ser un golpe fatal para la moral de los austriacos. Pero Metternich estaba convencido. Austria nunca dejaría de luchar contra los franceses. También fue una figura sólida para los austriacos. Pero no llegó al nivel de Francisco II. La situación no cambió a pesar de que Napoleón y Francisco II se habían convertido en yerno y suegro. Mientras llevara la corona del imperio austríaco, Francia y Austria nunca podían estar cerca. Su Majestad todavía no tiene intención de escuchar a los miembros del Consejo. Sin embargo, sigue sacando el tema al Consejo. Probablemente para presionarme. A pesar de una serie de errores de juicio. La razón para retener a Metternich como el segundo al mando del imperio fue que Metternich también era una figura representativa de anti-Francia. El día en que Metternich dimitiera como ministro de Asuntos Exteriores sería el día en que Franz L. perdería por completo su voluntad de luchar contra Francia. El Palacio de Potsdam, Rusia, quiere que unamos fuerzas mientras las tropas de la expedición rusa se disuelven y hay una brecha en el poder. Los británicos dijeron que si declaramos la guerra, duplicarían su apoyo financiero. Entonces, ¿qué piensa el ministro? Si los dos países se unen, ¿podrían derrotar a los franceses y a Napoleón? Ahora es el momento de esperar y observar en silencio. Ahora que Rusia se ha retirado y el impulso del ejército francés está en su punto más alto, es peligroso revelar precipitadamente la voluntad de luchar. Si hay una guerra, solo repetirá lo que pasó hace 4 años. Quizás la propuesta del Palacio de Potsdam sea solo una investigación diplomática para hacernos saber que la alianza entre los dos países se mantiene. La batalla de Grodno fue una de las victorias más formidables de Napoleón hasta el momento. Con numerosos trucos y engaños, ocultó por completo su propósito y llevó a los generales rusos a cometer errores. Preparó un lugar donde el enemigo estaba obligado a luchar y utilizó ingeniosas habilidades operativas y de despliegue para ganar tácticamente. El ejército ruso no pudo superar a Napoleón con tropas que eran más del doble. Y más bien sufrió una serie de daños fatales debido a los contraataques. Desde el principio hasta el final, el ejército ruso no fue más que un muñeco que bailaba en un espectáculo de marionetas controlado por Napoleón. No esperaba que Napoleón y los franceses fueran tan fuertes. Cuando escuchó por primera vez la noticia del resultado de la batalla de Grodno, Metternich estaba emocionado y asustado. En los últimos años, ha habido críticas y comentarios ridículos que decían que las habilidades estratégicas y tácticas de Napoleón no eran tan buenas como antes. De hecho, en algunas batallas posteriores a 1808, a menudo hubo errores patéticos que Napoleón no habría cometido antes. Esta fue probablemente una de las razones por las que Gran Bretaña, Austria y Rusia pudieron desafiar a Francia. Pero la batalla de Grodno y sus consecuencias fueron lo suficientemente impactantes como para convertir todo eso en nada. Napoleón también fue un genio de la guerra. Comillas. ¿No tendríamos la oportunidad de ganar si Charles VIII le regresa? La cabeza de Metternich brilló ante esa palabra. Carlos Luis, el mayor comandante de Austria que derrotó al ejército invencible de Napoleón por primera vez. Pero ahora había dejado el ejército y disfrutaba de una vida tranquila. Oficialmente, hizo esto para responsabilizarse de la derrota de Austria en la batalla de Wagram. Pero de hecho, fue para escapar de los controles constantes de Francisco II. Francisco II, que tenía un príncipe heredero tonto y débil, desconfiaba mucho del príncipe Carlos,
que era el próximo heredero al trono y gozaba del favor y el apoyo del pueblo austríaco. A pesar de eso, Francisco II se limitó a hablar del regreso del archiduque Carlos con su propia boca. No. El ministro no escuchó nada. Sí entiendo. Su Majestad. Pero la cabeza de Metternich no se detuvo y pensó extraordinariamente. Eso fue correcto. La tremenda victoria de Napoleón sobre el Imperio ruso tuvo el efecto suficiente para que Francisco II pensara en el regreso al ejército de Carlos. Luis. ¿De quién desconfiaba más? Metternich. Un diplomático experimentado. No mostró expresión facial. Pero grabó en su mente el notable cambio de actitud que muestra hoy Francisco II. Esperaba que esta carta definitivamente emergiera más tarde. Igual a el general John Moore. Uno, que luchaba en la Guerra de la Independencia. Murió en la Batalla de La Coruña. Su sucesor fue el general Arthur Wellesley. 121, quien había sido recomendado por miembros del partido Tory y por el conde de Liverpool, el primer ministro, para tomar el mando del ejército británico en el lado ibérico. Arthur Wellesley sirvió como miembro del ejército indio de la Compañía Británica de las Indias Orientales y logró victorias en las batallas de Malavelí y Yasalle, haciendo una contribución notable. Pero fue derrotado por Tipu Sultan. 3. El sultán de Mysore. Lo primero que hizo cuando llegó a la península ibérica fue unir el sentido de camaradería entre los soldados con una estricta disciplina. Premios y castigos claros. Y entrenamiento y campamento a nivel de escuadrón. El objetivo de Arthur Wellesley era marcar una diferencia de 180 grados entre el ejército portugués, sumido en una disciplina militar laxa y en continua derrota, y el ejército británico, codicioso y holgazán, para recuperar toda la península. Caballeros. A partir de hoy, construiremos las mejores defensas que los franceses no superarán aunque vendan sus almas. Esta línea de defensa servirá como último bastión de las fuerzas aliadas británicas y portuguesas y servirá como antesala de un gran contraataque. Arthur Wellesley no era solo un comandante militar. Su habilidad para construir posiciones de defensa y fortalezas, que entrenó mientras servía en el ejército de la India, brilló, con ingenieros desplegados en el accidentado y alto terreno montañoso de la frontera portuguesa. Wellesley formó líneas de defensa llamadas las líneas de Torres Vedras. 14 Los franceses lanzaron un ataque para romper las líneas, pero todas sus ofensivas fueron bloqueadas. André Massena. Louis Gabriel Suchet. Auguste de Marmont. 51 Todos los enemigos franceses prominentes fueron bloqueados por esta barrera y mordieron el polvo. Arthur Wellesley, que logró desangrar al ejército francés, apoyó activamente a la resistencia española y distribuyó algunos suministros desde Gran Bretaña. Esto permitió a los insurgentes continuar apuntando sus armas a la retaguardia del ejército francés sin fallar. Las persistentes tácticas de guerrilla de la resistencia consumieron al ejército francés de manera constante y gradualmente expulsaron la influencia francesa de España. Arthur Wellesley estuvo en el centro de las razones que hicieron que la guerra de la península ibérica se convirtiera en una úlcera para Francia, consumiendo mano de obra, finanzas y suministros astronómicos. Señor. Le estoy informando. Señor. Nuestros amigos españoles nos han enviado un regalo fantástico. La voz emocionada del oficial del regimiento de granaderos no era la actitud correcta hacia su comandante. Pero Wellesley no condenó su comportamiento irrespetuoso. De hecho, el regalo de sus amigos españoles era tan preciado que incluso Wellesley, la encarnación de la calma y la frialdad, se emocionó. Omitido. Los enemigos ahora están ocupando una posición ventajosa. Y están preparados para nuestros ataques. Por lo que nunca debes atacar imprudentemente. Todo lo que tienes que hacer es arrastrarte mientras proteges los puntos principales con vías fluviales o carreteras. Lo más importante para nuestros aliados es defender nuestras posiciones. Está bien no responder a las provocaciones apresuradas del enemigo ya que las líneas del frente pueden ser empujadas hacia atrás. No se preocupe demasiado por la pérdida de Fuerte Ciudad Rodrigo y Fuerte Badajoz. Los enemigos tienen continuos suministros de Gran Bretaña de todos modos. Si la situación se mantiene, los soldados enemigos sentirán la fatiga más rápido que nuestros aliados. Póngase en contacto con Soul. 01. Para sellar Cádiz y Andalucía. Dar órdenes para detener el trabajo duro sin sentido y unirse a Madrid. Mientras tanto, establecer un sitio de defensa en los montes de Salamanca y convertirlo en una segunda fortaleza de Badajoz. Con Salamanca acordonada, las tropas británicas y portuguesas no se atreverían a ir a Madrid. El remitente de la carta no estaba escrito. Pero nadie aquí no sabía quién era él. Porque solo había un francés que podía ordenar al mariscal Auguste de Marmont, el comandante en jefe del ejército francés en toda Iberia. El lenguaje informal. Eso fue correcto. La milicia española que atacaba por la retaguardia había obtenido una carta personal de Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Este solo robo nos ha ayudado mucho más que los últimos 4 años que han pasado pinchando el culo del ejército francés. Es un documento clasificado que sacudirá el núcleo de la guerra de la península. Incluso el ganso sin gusto tiene la habilidad de robar. Esos bichos raros españoles también son bastante buenos. Ja 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 ja. Aunque Wellesley habría fruncido el ceño o gritado ante las bromas vulgares de los oficiales, en ese momento solo sonrió levemente. La insólita aparición de Arthur Wellesley, que no había expresado demasiado sus sentimientos,
Sorprendió a los oficiales británicos que lo conocían desde hacía relativamente mucho tiempo. Arthur Wellesley les dijo por qué estaba tan emocionado. Porque si esta carta hubiera llegado a Auguste de Marmont, nos hubiéramos metido en un gran problema. Nuestras fuerzas perdieron miles de soldados para tomar dos fortalezas, Ciudad Rodrigo y Badajoz, para abrir el camino a Madrid. Sin embargo, si los franceses hubieran entrado en Salamanca con un gran ejército como se describe en esta carta, estaríamos de nuevo errantes, perdiendo la ventaja de ocupar las dos fortalezas. En la península ibérica era difícil moverse por los caminos entre ciudades debido a la gran cantidad de zonas montañosas y valles, por lo que era posible defender un territorio con pocas plazas fuertes. Entre ellos, la ciudad de Salamanca fue un punto muy importante para las fuerzas británicas, portuguesas y francesas. Esto se debió a que la ciudad estaba en la frontera entre Portugal y España y en el camino a Madrid, aunque ocupaban las dos fortalezas de Ciudad Rodrigo y Badajoz. Si el camino estaba bloqueado, tenían que volver al otro lado. Si sus aliados no podían capturar Salamanca, para ir a Madrid tendrían que pasar por la provincia de La Mancha. Pero era tierra adentro y, por lo tanto, varias veces más difícil de abastecer. ¿Y si esta carta hubiera llegado a Marmont sin ser encontrada? Sus aliados habrían literalmente vomitado sangre. Es demasiado agudo y preciso para ser una decisión estratégica tomada a miles de kilómetros de distancia. ¿Es este el verdadero rostro del genio del siglo? ¿Napoleón Bonaparte? Si las milicias españolas no hubieran atrapado al mensajero que llevaba esta carta, realmente tendríamos que librar una dura batalla. Por eso Arthur Wellesley pudo dejar escapar un suspiro de alivio abiertamente. La carta personal de Napoleón a Marmont estaba ahora en sus manos. Esto fue buena suerte de Dios. La carta de Napoleón está ahora en nuestras manos. Es la revelación del Señor que debemos ganar por el interés nacional y el honor del reino y por el equilibrio y la estabilidad de Europa. Dios salve al rey. Dominaremos a esos locos europeos y saldremos victoriosos. Dios salve al rey. Las fuerzas aliadas británico-portuguesas, dirigidas por Arthur Wellesley, marcharon hacia Salamanca para una batalla decisiva que marcaría el rumbo de la guerra peninsular. Las tropas francesas, al mando de Auguste de Marmont, también avanzaron hasta Salamanca para proteger Madrid. Wellesley descubrió que el número de tropas francesas de Marmont era de casi 50,000, casi igual al suyo, e ideó un truco. Era para mover el convoy y los vagones de un lado a otro para crear una nube de polvo, como si fuera a hacer una retirada estratégica para evadir el compromiso. De hecho, Marmont fue atrapado por el engaño de Wellesley y se apresuró a mover su ejército. Al no haber recibido la carta de Napoleón, Marmont actuó como si Napoleón no quisiera que lo hiciera, como si hubiera esperado eso. Wellesley ordenó a los comandantes de división y a las brigadas que se dieran la vuelta y atacaran. La exquisita formación de Arthur Wellesley volvió a brillar a lo largo de las crestas, lo que permitió a los aliados británicos y portugueses disparar balas y proyectiles contra el enemigo desde una posición ventajosa. Wellesley coordinó sus unidades divididas por cadenas montañosas y humedales, colocándolas en los lugares adecuados para mordisquear la reserva del Marmont Corps. Tras la confirmación de que todas las reservas francesas estaban agotadas, Wellesley apresuró el regimiento de granaderos de élite hacia la base enemiga. El ejército pesado francés, que ya no tenía unidad de reserva, no pudo con las granadas lanzadas por los granaderos. Un disparo de volea en dos filas y la carga de bayoneta infligida más tarde. Con este disparo por el centro, el ejército francés colapsó por completo y fue derrotado. De las 50,000 fuerzas aliadas británicas y portuguesas, solo murieron unas 5,000. Por otro lado, al menos 7,000 soldados franceses murieron o resultaron heridos. Y otros 7,000 se retiraron pero fueron hechos prisioneros ya que se cortó su retirada. El comandante en jefe, Marmont, resultó gravemente herido, con el brazo derecho y dos costillas rotas, cuando el general de división Bertrand Clausel retiró al cuerpo del peligro. El número restante de tropas francesas era inferior a 20,000. Fue una victoria abrumadora para los británicos y para Arthur Wellesley. Tú, altivo tirano, nunca será domesticado. Todos sus intentos de doblegarte solo despertarán tu llama generosa, pero producirán su dolor y tu renombre. 91 Los soldados británicos, que fueron los protagonistas de la victoria, cantaron Rule Britannia después de God Save the King, alabando la gran victoria en la batalla. La batalla de Salamanca 101 fue la victoria más completa y decisiva de Gran Bretaña sobre los franceses en la península ibérica. La captura de Madrid permitió la interacción directa con la resistencia española. Portugal, Gibraltar y Sevilla también han recuperado la estabilidad. Incluso Arthur Wellesley declaró: con esta única victoria, tenemos una victoria decisiva en la guerra. Desafortunadamente. Sin embargo, su alegría no duró mucho, bloqueada por la situación mundial que cambia rápidamente. Esto se debió a que el resultado de la guerra y la batalla entre Francia y Rusia en el lejano oriente llegó a la península. La increíble derrota del ejército ruso, dando como resultado las negociaciones del fin de la guerra entre Francia y Rusia. Arthur Wellesley no tuvo más remedio que golpear la mesa con el puño cuando escuchó que Rusia estaba nuevamente en un bloqueo comercial contra Gran Bretaña.
Los cuarteles británicos se quedaron en silencio. Solo el silencio los envolvía. Y la atmósfera alegre de las tropas que obtuvieron una gran victoria no hace mucho tiempo no se veía por ninguna parte. Napoleón regresaba.